Quiero que escuches esto con mucho cuidado. Hay algo que ocurre en miles de familias en este momento y nadie lo está nombrando correctamente. Bueno, no es mala suerte, no es coincidencia, no es simplemente la economía o los tiempos difíciles. Hay familias donde el dinero llega y desaparece, sin explicación lógica. El trabajo existe, el esfuerzo existe, pero algo invisible lo consume todo antes de que puedas respirar. Hay hijos adultos, hombres y mujeres de 30, 40 años, que siguen sin dirección, sin propósito, como si una mano invisible les bloqueara cada puerta que intentan abrir. Y tú, como padre o madre, te preguntas en silencio, ¿qué hice mal? ¿Por qué mis oraciones no funcionan? Esto me dio la sangre cuando comencé a estudiar el tema de las ataduras familiares con profundidad, porque descubrí algo que la mayoría de los cristianos no saben o no quieren saber, que existen vínculos espirituales transmitidos de generación en generación que no se rompen simplemente con buena voluntad ni con una oración rápida antes de dormir. La Biblia los llama iniquidades de los padres. Los teólogos los llaman ataduras generacionales. Y yo, después de años de ministerio, de escuchar confesiones, de acompañar a familias en crisis, los llamó por su nombre real, cadenas invisibles que asfixian el futuro de los tuyos. Y lo más aterrador no es que existan, lo más aterrador es que tú puedes estar viviendo dentro de una de ellas ahora mismo. Sin saberlo, hoy vamos a hablar de eso, sin miedo, con la serenidad que da la fe, pero con toda la claridad que mereces. Porque si hay algo que he aprendido en mi camino como sacerdote, teólogo y, sí, como exorcista, es que el enemigo trabaja mejor en la oscuridad, en el silencio, en la ignorancia espiritual. Y hoy vamos a encender la luz. Quédate. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar no solo tu vida, sino la de tus hijos y los hijos de tus hijos. El velo se romperá hoy. Permíteme comenzar desde el principio, desde la base teológica. Porque si no entendemos qué es una atadura familiar, no podremos romperla. Y si no podemos romperla, nuestras oraciones serán como golpes en el vacío, llenas de emoción, pero sin dirección. ¿Qué es una atadura familiar? En la tradición bíblica y teológica, una atadura, del latín ligamen, vínculo, es un lazo espiritual que une a una persona o a toda una línea familiar a una realidad negativa. Puede ser una consecuencia de pecados no confesados, de pactos hechos conscientemente o inconscientemente con el mal, de prácticas ocultas en el pasado familiar o incluso de maldiciones pronunciadas sobre el linaje. El libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5, dice algo que muchos prefieren ignorar porque les resulta incómodo. Dios mismo habla y dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora bien, y esto es crucial, escúchame bien, esto no significa que los hijos paguen por los pecados de los padres en términos de culpa personal. La Escritura es clara en Ezequiel 18 al respecto. Cada alma es responsable de sus propios actos. Pero sí significa que los efectos espirituales, emocionales y materiales de ciertas decisiones pueden transmitirse como una herencia no pedida, una herencia que nadie te preguntó si querías aceptar. Piénsalo así, imagina que tu abuelo, hace 50 años, hipotecó no solo su casa, sino su linaje espiritual. Tú naces con esa deuda sin saber que existe. Trabajas, oras, te esfuerzas, pero hay algo que siempre te jala hacia abajo, como si el suelo bajo tus pies fuera de arena movediza. Eso es una atadura. Sí, las dos ataduras más comunes que los fieles me reportan. En mi ministerio, y particularmente a través de los mensajes que recibo de ustedes, mis hermanos y hermanas que me escriben desde España, desde México, desde Argentina, desde Estados Unidos, hay dos ataduras que se repiten con una frecuencia que hará temblar tu corazón. La primera, la atadura de la pobreza y la crisis financiera crónica. No hablo de dificultades económicas normales. Hablo de familias donde el dinero nunca alcanza.
donde siempre hay una catástrofe financiera justo cuando parecía que se iba a salir adelante. Un accidente, una enfermedad, un negocio que fracasa, un robo, siempre algo, una y otra vez, como si hubiera una mano invisible que destruye sistemáticamente la estabilidad material de la familia. He conocido familias donde esto lleva 3 generaciones. El abuelo murió en deuda, el padre murió en deuda, y el hijo, aunque trabaja honradamente, siente que no importa cuánto se esfuerce, el resultado siempre es el mismo. Esto no siempre es mala suerte. A veces, no siempre, pero a veces hay una raíz espiritual que necesita ser arrancada con oración específica, con autoridad, con fe activa. La segunda, la atadura de la falta de dirección en los hijos adultos. Esta es quizás la que más dolor causa en el corazón de los padres que me escriben, hijos de 30, 35, 40 años, que siguen sin encontrar su camino. No es pereza en todos los casos. No siempre es falta de voluntad. Hay algo más profundo, una niebla espiritual que les impide ver con claridad quiénes son y hacia dónde deben ir. Cambian de trabajo constantemente, cambian de pareja, cambian de ciudad, pero la sensación de vacío, de propósito no encontrado, los persigue como una sombra. Y los padres oran, y oran, y oran, y sienten que sus oraciones rebotan en el techo. ¿Te suena familiar? Sé que lo que acabo de describir tocó algo en ti. Lo siento. Porque yo también lo he vivido de cerca. En mi propia familia. En personas que amo. Y te voy a contar eso en un momento. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental. Estas ataduras no son permanentes. Tienen nombre. Y todo lo que tiene nombre puede ser confrontado. Quédate conmigo. ¿Por qué existen estas ataduras? La respuesta teológica es esta. Vivimos en un mundo donde las decisiones espirituales tienen peso real. No son abstractas, no son simbólicas. Cuando alguien en tu línea familiar abrió una puerta al mal, ya sea a través de prácticas ocultas, de odio no perdonado, de idolatría, de pactos conscientes o inconscientes, esa puerta no se cierra sola con el paso del tiempo. El enemigo es paciente, no tiene prisa. Puede esperar generaciones para cobrar lo que considera suyo. Pero, y esto es lo que me da paz y lo que quiero que a ti también te dé paz. Hay alguien que tiene más autoridad que cualquier atadura, que cualquier pacto, que cualquier generación de maldad acumulada. Y vamos a hablar de cómo acudir a él, de cómo orar con precisión quirúrgica sobre estas situaciones específicas. En la siguiente parte voy a compartirte algo personal, algo que no suelo contar, pero que creo que necesitas escuchar hoy. Voy a contarte algo que muy pocas personas saben. No lo cuento para llamar la atención, no lo cuento para impresionarte. Lo cuento porque creo con toda la convicción de mi fe que hay alguien viendo este video ahora mismo que necesite escuchar exactamente esto. Que necesita saber que no está solo, que lo que está viviendo tiene explicación y que tiene solución. Hace muchos años, antes de que yo profundizara en el estudio de la demonología y las ataduras espirituales, tuve un familiar muy cercano. Un hombre trabajador, honrado, creyente a su manera, un hombre que amaba a su familia con toda su alma. Y sin embargo, algo en su vida nunca funcionaba. Cada negocio que iniciaba terminaba en fracaso. No por irresponsabilidad, no por falta de esfuerzo. Simplemente algo siempre salía mal. Una firma incorrecta en un contrato, un socio que desaparecía con el dinero, una enfermedad que llegaba justo cuando la estabilidad parecía posible. Y su hijo, un joven inteligente, lleno de potencial, llegó a los 35 años sin encontrar su lugar en el mundo. Cambiaba de trabajo como quien cambia de camisa. Tenía dones evidentes, pero algo lo bloqueaba. Una pared invisible que él mismo no podía ver ni nombrar. Yo los acompañé durante años. Oré con ellos, los escuché, y fue precisamente esa experiencia tan cercana, tan dolorosa, tan personal, la que me empujó a estudiar con mucha más seriedad el tema de las ataduras generacionales.
porque me negaba a aceptar que la respuesta fuera simplemente, ¿es la voluntad de Dios? No, Dios no quiere que sus hijos vivan encadenados. Lo dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abundancia no es una miseria crónica, no hay hijos perdidos, no familias rotas, generación tras generación. Pero entonces, ¿qué estaba pasando? Comencé a investigar, a orar, a consultar con otros sacerdotes, con teólogos, con personas que habían pasado por procesos de liberación espiritual, y lo que encontré me cambió para siempre. Descubrí que en esa familia, como en tantas otras, había una historia oculta. Varias generaciones atrás, hubo prácticas que abrieron puertas que nunca fueron cerradas correctamente. Nadie las cerró porque nadie sabía que estaban abiertas. Y esas puertas habían estado filtrando oscuridad hacia el presente, silenciosamente, pacientemente, durante décadas. Cuando finalmente se hizo una oración específica de ruptura, con autoridad, con conocimiento, con fe activa, algo cambió. No de un día para otro, pero cambió. Ese familiar encontró estabilidad por primera vez en su vida adulta. Y ese hijo, ese joven que parecía perdido, encontró su camino. Hoy tiene una familia, un propósito, una dirección. No te estoy contando un cuento. Te estoy contando la realidad de lo que he visto con mis propios ojos. Y ahora te pregunto directamente, ¿te conoces algo de esto en tu familia? ¿Hay un patrón que se repite? ¿Una sensación de que no importa cuánto ores o cuánto te esfuerces, algo siempre jala hacia abajo? Si es así, lo que viene ahora es para ti. No te muevas. Porque vamos a empezar a construir la oración más importante que quizás hayas hecho por tu familia. Inicio de la guía de oración Preparación Espiritual. Antes de enseñarte oraciones específicas para romper ataduras de crisis financiera y falta de dirección en los hijos, necesito que entiendas algo fundamental. Una oración de ruptura no es una fórmula mágica, no es un conjuro. No funciona como la tecla de un control remoto que aprietas y esperas resultados instantáneos. Una oración de ruptura es un acto de autoridad espiritual fundamentado en 3 pilares irreemplazables. Primer pilar, el conocimiento. Necesitas saber qué estás rompiendo. No basta con decir, rompo toda maldición sobre mi familia, en términos vagos y generales. Eso tiene cierto valor, sí, pero la oración quirúrgica, la oración que verdaderamente transforma, nombra, identifica, señala con precisión la atadura específica que está afectando tu linaje. Por eso hemos pasado tiempo entendiendo qué son las ataduras, porque el conocimiento no es opcional en la guerra espiritual. Es tu primera arma. Segundo pilar, la autoridad. Tú, como hijo de Dios bautizado, tienes una autoridad espiritual real sobre tu vida y sobre tu familia. Esto no es una metáfora, es una teología bíblica concreta. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, leemos estas palabras. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad, autoridad delegada, no tuya por mérito, sino tuya por herencia espiritual como hijo de Dios. Cuando oras desde este lugar, desde la conciencia real de quién eres espiritualmente, tu oración no es un ruego desesperado, es una declaración desde una posición de poder. Tercer pilar, la fe activa. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pida con fe sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda no anula la oración completamente, pero la debilita. La fe activa, no la fe perfecta, no la fe sin temblores, sino la fe que decide creer a pesar del miedo, es el combustible que da poder a las palabras que vas a pronunciar. ¿Tienes estos 3 pilares presentes? Bien, entonces prepárate. Ula, ritual de preparación antes de la oración, ¿no? Antes de comenzar la oración de ruptura, te pido que hagas lo siguiente. Busca un lugar tranquilo. Si puedes, en silencio. Si tienes una vela,
enciéndela. No porque la vela tenga poder en sí misma. La vela es simplemente un signo externo de la luz interior de la fe, sino porque el gesto físico ayuda a tu mente y a tu espíritu a entrar en un estado de recogimiento y seriedad. Si tienes una Biblia cerca, ponla frente a ti o en tus manos. Nuevamente, no como objeto mágico, sino como símbolo vivo de la palabra que sustenta todo lo que vas a declarar. Ahora, antes de la oración específica, necesitas hacer algo que mucha gente salta por impaciencia y que es absolutamente indispensable. Necesitas hacer un acto de perdón. Escúchame bien. Las ataduras familiares frecuentemente se alimentan del odio no perdonado, de rencores guardados durante años, de heridas entre padres e hijos, entre hermanos, entre cónyuges, que nunca fueron sanadas. El rencor es como una grieta en la muralla espiritual de tu familia. Y por esa grieta entra el frío, entra la oscuridad, entra el enemigo. Antes de romper cualquier atadura exterior, necesitas sellar esa grieta interior. Así que te pido que en este momento, con toda la honestidad de tu corazón, pronuncies estas palabras en voz alta, no en tu mente, en voz alta, porque las palabras pronunciadas tienen un peso espiritual diferente al pensamiento silencioso. ¿Y esto? Padre Dios, en este momento, con toda la fuerza de mi voluntad, elijo perdonar a cada persona que ha causado daño a mi familia. Perdono a mis padres por sus errores, perdono a mis ancestros por las puertas que abrieron sin saber. Perdono a quienes me hirieron, y me perdono a mí mismo por las veces que contribuí al dolor. Hoy elijo la libertad sobre el rencor. Amén. Si pronunciaste esas palabras con sinceridad, algo acaba de moverse en el ámbito espiritual de tu familia. No lo subestimes. El perdón no es debilidad. Es el acto más poderoso de guerra espiritual que existe. Y ahora que esa puerta está abierta, en la siguiente parte vamos a entrar de lleno. La oración específica contra la atadura financiera, palabra por palabra, con toda la autoridad que Dios te ha dado. Hemos llegado al momento más importante de este video. Todo lo que hemos construido hasta aquí, el entendimiento teológico, la experiencia personal, la preparación espiritual, el acto de perdón, todo eso era necesario. Era la preparación del terreno, era afilar el instrumento antes de usarlo. Ahora vamos a usarlo. Y quiero pedirte algo antes de continuar. Algo sencillo pero importante. Si en este momento estás en un lugar donde puedes arrodillarte, arrodíllate. No porque Dios no te escuche de pie, te escuche en cualquier posición, sino porque el gesto de arrodillarse es un acto de reconocimiento. Es tu cuerpo diciéndole a tu espíritu, esto es serio, esto importa, estoy aquí completamente. Y si no puedes arrodillarte por razones físicas, no importa. Lo que importa es la disposición interior. ¿Estás listo? Vamos a comenzar con la primera oración, la oración de ruptura sobre la atadura de crisis financiera crónica. Primera oración, ruptura de la atadura financiera. Esta oración está dividida en 3 movimientos. El primero es el reconocimiento. El segundo es la declaración de ruptura. El tercero es la siembra espiritual de una nueva realidad sobre tu familia. No la recites mecánicamente. Siente cada palabra. Si en algún punto sientes que los ojos se te llenan de lágrimas, no los contengan. Las lágrimas en la oración no son debilidad. Son señal de que algo real está ocurriendo en tu interior. Comencemos. Movimiento 1. El reconocimiento. Padre Dios, vengo ante ti hoy con humildad y con honestidad total. Reconozco que en mi familia ha habido un patrón de escasez que va más allá de las circunstancias naturales. Reconozco que puede haber decisiones tomadas por mis ancestros, conocidas o desconocidas para mí, que abrieron puertas al espíritu de pobreza en mi linaje. No vengo a acusar a mis padres ni a mis abuelos. Vengo a sanar lo que ellos no pudieron sanar. Vengo a cerrar lo que ellos no sabían que estaba abierto. Si en algún momento de mi propia vida yo abrí puertas a través de la avaricia, del robo, de la deshonestidad de mis finanzas, de la codicia o del desprecio hacia lo que tú me dabas, lo reconozco hoy, no como condena, sino como punto de partida para la libertad. Movimiento 2. La declaración de ruptura. En el nombre de Dios Todopoderoso,
que es Señor del cielo y de la tierra, y en virtud de la autoridad que me ha sido dada como hijo suyo bautizado, declaró rota toda atadura de pobreza crónica sobre mi familia. Declaró roto todo pacto consciente o inconsciente con el espíritu de escasez que haya sido establecido en mi linaje. Declaró rotas todas las cadenas espirituales que han impedido que la prosperidad prometida por Dios llegue a mi hogar, a mis manos y al futuro de mis hijos. Todo acuerdo con la miseria, con la deuda sin salida, con el fracaso sistemático, lo declaro nulo, sin efecto, cancelado. Hoy, y ordeno al espíritu de pobreza que ha operado sobre mi familia que cese su actividad ahora mismo, que suelte lo que no le pertenece, porque mis finanzas, mi trabajo, mi hogar, pertenecen a Dios. Sientes algo diferente en este momento. Puede ser una sensación de calma profunda, o puede ser que algo en ti quiere resistir estas palabras, que sientes incomodidad, incluso una voz interior que dice esto no va a funcionar. Esa resistencia, hermano, hermana, es precisamente señal de que estás tocando algo real. No te detengas. Continuamos. El tercer movimiento es el más poderoso. Movimiento 3. La siembra. Padre Dios, habiendo roto lo que necesitaba ser roto, ahora planto semillas nuevas sobre mi familia. Declaro que en mi hogar entra la provisión, no el exceso sin propósito, sino la abundancia con sentido, el sustento digno, la estabilidad que permite a mi familia servir, dar y vivir sin el peso aplastante de la escasez. Declaro que mis manos son instrumentos de bendición, que el trabajo que realizo lleva el sello de la integridad y el fruto de la gracia divina. Declaro que la maldición termina conmigo, y que mis hijos y los hijos de mis hijos heredarán libertad, no cadenas. Amén. Bien, si oraste eso con fe, algo se movió. No te pido que lo sientas necesariamente. La fe no depende de las emociones, pero sí te pido que lo creas. Que en los días que vienen estés atento, porque cuando se rompe una atadura espiritual, las cosas comienzan a cambiar. A veces dramáticamente, a veces en pequeños detalles que solo tú reconocerás como señales. Ahora vamos con la segunda oración. Para mí, esta es la que más me toca el corazón, porque habla de los hijos. Segunda oración, ruptura de la atadura sobre hijos sin dirección. Si eres padre o madre y tienes un hijo adulto que está perdido, sin propósito, sin dirección, sin encontrar su camino, quiero que sepas algo antes de comenzar esta oración. El dolor que sientes por ese hijo no es debilidad, es amor. Y ese amor, cuando es dirigido correctamente hacia Dios en forma de oración intercesora, se convierte en una de las fuerzas espirituales más poderosas que existen en el universo. Una madre que ora por su hijo con fe activa es algo que hará temblar las estructuras del mal. Un padre que se arrodilla e intercede por su hijo con humildad y autoridad mueve montañas. Así que si ese eres tú hoy, ora conmigo. Movimiento 1, la intercesión. Padre Dios, vengo ante ti hoy como intercesor por mi hijo, por mi hija. Tú los conoces, tú los creaste. Tú tienes grabado en tu corazón el propósito original para el que los formaste en el vientre materno. Yo no siempre he sido el padre o la madre perfecta. He cometido errores. He dicho palabras que herían cuando quería protegerlas. He fallado en momentos en que necesitaban estar presentes. Hoy lo reconozco y te pido que donde yo fallé, tu gracia sea suficiente. Pero hoy vengo con autoridad de padre, de madre, y declaro que el propósito de mi hijo no está perdido, está escondido. Y pido que lo reveles. Movimiento 2. La ruptura sobre el jico. En el nombre del Dios vivo, declaró rota toda niebla espiritual que cubre la mente y el corazón de mi hijo. Declaró rota toda atadura de confusión, de falta de identidad, de propósito bloqueado que opera sobre su vida. Si hay alguna atadura generacional que pasó de mi vida a la suya, consciente o inconscientemente, la declaró cortada hoy. El patrón termina aquí, termina en mí, no continúa en él, no continúa en ella.
Declaro que la niebla se levanta, que los ojos de mi hijo comiencen a ver con claridad quién es y hacia dónde está llamado a ir. Declaro que cada puerta que el enemigo cerró ilegítimamente sobre el propósito de mi hijo comienza a abrirse. Amén. Demiendo esoy, demiendo a secoe. A Rigancho, Padre Ángel, levanta la mirada, directo a la cámara. Si acabas de orar eso por tu hijo, quiero que sepas algo. Esa oración no cayó en el vacío. Nunca lo hace. La intercesión de un padre o una madre es una de las oraciones más escuchadas que existen. Yo lo he visto, lo he documentado, lo he vivido, y en la última parte de este video voy a darte las instrucciones finales para mantener viva esta ruptura, para que no sea un momento de emoción que se desvanece, sino el inicio de una transformación permanente en tu familia. No cierres este video todavía. Lo más importante viene ahora. Quiero comenzar esta última parte con una advertencia. No una advertencia para asustarte, sino para protegerte, porque hay algo que ocurre frecuentemente después de una oración de ruptura poderosa que nadie te cuenta, y que si no conoces, puede confundirte y hacerte pensar que nada funcionó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45, Jesús describe algo que me heló la sangre la primera vez que lo estudié con profundidad. Habla de un espíritu inmundo que sale de una persona, vaga por lugares áridos buscando descanso, no lo encuentra y decide regresar. Y cuando regresa, encuentra la casa barrida y adornada. Y entonces trae consigo 7 espíritus peores que él. ¿Qué significa esto teológicamente? Significa que romper una atadura no es suficiente por sí solo. La ruptura crea un espacio vacío. Y ese espacio debe ser llenado inmediatamente con algo más poderoso que lo que salió. Si rompes la atadura de pobreza pero no llenas ese espacio con hábitos de fe, con generosidad activa, con gratitud práctica, el vacío invita al regreso. Si rompes la atadura sobre tu hijo, pero no lo acompañas con oración continua, con palabras que edifiquen su identidad, con acciones concretas de amor y dirección, la niebla puede volver, ¿no? La libertad espiritual no es un evento, es una cultura, es una forma de vivir. Y hoy quiero darte las herramientas concretas para que eso que Dios hizo en tu familia a través de estas oraciones se convierta en una realidad permanente, no temporal, no emocional, permanente. Las 5 prácticas para mantener la libertad familiar. Primera práctica, la oración de consagración diaria. Cada mañana, antes de que el día comience, dedica 3 minutos a consagrar tu familia a Dios. No 3 horas, 3 minutos, pero 3 minutos de intención real, de presencia real, de algo tan sencillo como esto. Padre Dios, este día, esta familia, este hogar, te lo entrego a ti. Que tu voluntad opere en cada decisión que tomemos hoy. Que tu protección cubra a cada miembro de mi familia. Y que la libertad que declaramos ayer siga creciendo hoy. Amén. 3 minutos, cada mañana, sin excepciones. Esa consistencia, esa fidelidad cotidiana, es el cemento que solidifica lo que la oración de ruptura comenzó. Segunda práctica, hablar vida sobre tu familia. Esto es más poderoso de lo que imaginas. Las palabras tienen peso espiritual real, no metafórico, real. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué estás declarando sobre tu hijo que está sin dirección? ¿Lo llamas perdido? ¿Lo describes como un fracasado? ¿Hablas de él con resignación? Cambia el lenguaje. No para engañarte a ti mismo, no para negar la realidad, sino para declarar la realidad que estás creyendo que llegará. En lugar de decir, mi hijo no encuentra su camino, di, mi hijo está en proceso de encontrar el propósito extraordinario para el que fue creado. En lugar de decir, en esta familia siempre falta dinero, di, estamos en transición hacia la estabilidad que Dios tiene preparada para nosotros. Las palabras son semillas. Siembra con intención. Sé lo que algunos están pensando ahora mismo.
Padre, eso suena muy bonito, pero mi situación es muy grave. Usted no conoce lo que yo estoy viviendo. Y tienes razón, no conozco los detalles de tu historia, pero conozco algo más importante. Conozco al Dios que tiene tu historia en sus manos. Y lo que Él hace con historias rotas es algo que ningún ser humano puede replicar. Sigue escuchando, porque las últimas 3 prácticas son las más concretas y las más transformadoras. Tercera práctica, el ayuno mensual por tu familia. No te pido un ayuno de 40 días, te pido un día al mes, un día en que voluntariamente reduces o eliminas la comida y dedicas ese tiempo a la oración intercesora por tu familia. El ayuno no es para convencer a Dios de que te ayude. Dios ya quiere ayudarte. El ayuno es para aquietar el ruido interior, para agudizar tu sensibilidad espiritual, para declarar con tu cuerpo lo que tu espíritu ya sabe, que hay cosas más importantes que el sustento físico. En los momentos de crisis más profunda que he acompañado como sacerdote, he observado que el ayuno con oración fue frecuentemente el punto de inflexión, el momento en que algo cambiaba, no siempre de manera visible e inmediata, pero algo se movía. Un día al mes, puedes hacerlo. Tu familia vale ese sacrificio. Cuarta práctica, la bendición activa de tu hogar. Camina por tu hogar, físicamente, por cada habitación, y mientras caminas, declara en voz baja la presencia y la protección de Dios sobre ese espacio. Esta habitación está consagrada a Dios. En este espacio opera su paz, su orden, su propósito. Hazlo especialmente en la habitación de ese hijo que está sin dirección. Entra cuando él no esté y declara sobre ese espacio. Las paredes absorben lo que se declara en ellas. El ambiente espiritual de un hogar se construye con las palabras y los actos que ocurren dentro de él. Esto no es magia, es administración espiritual del espacio que Dios te confió. Quinta práctica, la gratitud como arma. Esta es quizás la más contraintuitiva de todas, pero también la más poderosa. En medio de la crisis financiera, da gracias, no por la crisis, sino por lo que hay, por el pan de hoy, por la salud que existe, por el techo que cubre tu familia esta noche. La gratitud es espiritualmente incompatible con el espíritu de escasez. No pueden coexistir. Cuando practicas la gratitud activa y genuina, estás literalmente desalojando el espíritu de pobreza de tu atmósfera interior. Más, el apóstol Pablo escribió desde la cárcel, en condiciones que ninguno de nosotros querría vivir. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y desde esa misma cárcel declaró, todo lo puedo en Dios que me fortalece. Si Pablo encontró gratitud y fortaleza en una celda romana, tú puedes encontrarla en tu situación. Y esa gratitud será el escudo que proteja todo lo que hoy declaramos libre. Estamos casi al final, pero no quiero terminar este video sin hacer algo que para mí es lo más sagrado de todo lo que hemos compartido hoy. La oración de cierre. La oración que sella todo, que pone el punto final sobre las ataduras que hemos roto y abre la puerta a lo que viene. Necesito que estés completamente presente para esto. Apaga las distracciones. Si puedes, pon una mano sobre tu corazón y oremos juntos por última vez hoy. Dile, Padre Dios, Señor de toda la creación, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy, en este momento, desde donde sea que tu hijo o tu hija está escuchando estas palabras, reconocemos tu soberanía absoluta sobre nuestra familia. Hoy declaramos que las ataduras han sido rotas. La crisis financiera que parecía permanente, no es permanente. La falta de dirección que cubría a nuestros hijos como una niebla densa, comienza a levantarse. Sellamos hoy con tu gracia todo lo que fue declarado. Que ninguna fuerza del mal pueda revertir lo que tú has sancionado. Que ninguna voz de duda pueda borrar lo que hoy fue escrito en el ámbito espiritual. Y sobre esta familia que ora contigo hoy, declaramos apertura. Apertura a la provisión. Apertura al propósito. Apertura a las relaciones que traerán sanación. Apertura a las oportunidades que llevan tu firma. Los hijos que estaban perdidos
comienzan a encontrar el camino. No hay camino que nosotros elegimos para ellos, el camino que tú diseñaste para ellos desde antes de la fundación del mundo. Que las finanzas de esta familia comiencen a reflejar no la herencia de maldición, sino la herencia de libertad que tú prometiste a los que te buscan con sinceridad. Gracias, Padre. Gracias porque antes de que terminemos de orar, tú ya estás actuando. Gracias porque tu fidelidad no depende de nuestra perfección, depende de tu carácter. Y tu carácter es eterno. Amén. Para mostro, well, bien. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No fue coincidencia. En los años que llevo en el ministerio, he aprendido a no creer en las coincidencias espirituales. Tú llegaste a este video hoy porque algo más grande que el algoritmo de YouTube te trajo aquí. Hay una situación en tu familia que necesitaba exactamente estas palabras, exactamente esta oración, exactamente este momento. Y yo, desde donde estoy, desde este ministerio que Dios me ha permitido construir, quiero decirte algo con toda la sinceridad de mi corazón de sacerdote: no estás solo. Tu familia no está condenada. Y el Dios que creó el universo conoce el nombre de tu hijo, conoce la situación de tus finanzas y tiene un plan que ninguna atadura ha podido cancelar. Hermano, hermana, si este video tocó algo en tu corazón hoy, si reconociste en alguna de estas palabras la situación de tu familia, si las oraciones que hicimos juntos movieron algo en tu interior, necesito pedirte algo. Primero, deja tu situación en los comentarios, escríbeme, cuéntame, ¿cuál es la atadura que afecta a tu familia? ¿Es la crisis financiera? ¿Es un hijo sin dirección? ¿Es algo diferente que no encontró nombre hoy pero que llevas cargando hace años? Sí, escríbelo con las palabras que tengas, con la extensión que necesites, porque yo leo los comentarios y cada situación que dejas escrita aquí entra en mi oración personal. Yo, Padre Ángel, oro por las intenciones de esta comunidad. No es una promesa vacía, no. Es un compromiso que hago ante Dios cada vez que me siento a interceder. Tu nombre, tu familia, tu situación merecen ser mencionados ante Dios con intención real. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Segundo, si este video fue valioso para ti, compártelo. Piensa en este momento en alguien que conoces. Un familiar, un amigo, una persona que sabes que está cargando exactamente el peso del que hablamos hoy. Que tiene un hijo perdido, que no sabe cómo salir de la crisis financiera, que ora sin ver resultados y está a punto de rendirse. Comparte este video con esa persona. No le escribas una explicación larga. Simplemente envíaselo y dile: esto es para ti. Porque quizás tú llegaste aquí hoy, no solo por ti mismo. Quizás llegaste para ser el instrumento que lleva esta enseñanza a alguien que la necesita con urgencia. Eso. Tercero, y esto es importante, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Toca el botón rojo de suscripción, ahora mismo, antes de cerrar este video. Y después de suscribirte, toca la campana de notificaciones y selecciona todas las notificaciones. Porque lo que construimos aquí juntos, esta comunidad de fe, estas enseñanzas, estas oraciones, es un recurso que necesitas tener disponible cada vez que llegue un momento difícil, cada vez que sientas que la oscuridad se acerca, cada vez que necesites que alguien te recuerde que hay luz. No quiero que te pierdas lo que viene, porque tenemos mucho más por explorar juntos. Temas que cambiarán tu comprensión de la guerra espiritual. Oraciones que abrirán puertas que llevan años cerradas. Enseñanzas que te darán herramientas reales para proteger a los que amas. Pero nada de eso llegará a ti si no activas esa campana hoy. No, que Dios bendiga a tu hogar. Que Dios bendiga a cada hijo que llevas en el corazón. Que las cadenas que hoy se rompieron nunca vuelvan a formarse. Y que la próxima vez que nos encontremos en este espacio, tengas una historia de victoria que contar. Hasta la próxima, hermano. Hasta la próxima, hermana. Que Dios te guarde. Quiero que me escuche con atención, no con los oídos solamente, con el alma. ¿Por qué? Porque lo que voy a decirle hoy no lo va a escuchar en ningún otro lugar. No en la televisión, no en las redes sociales y lamentablemente muchas veces tampoco en el púlpito.
Hay familias en este momento, familias buenas, familias que oran, familias que van a misa, que están siendo destruidas, no por un accidente, no por mala suerte, sino por algo que viene de más atrás, algo que se heredó sin que nadie lo pidiera, algo que se instaló en el árbol genealógico como una raíz podrida que nadie ha podido arrancar. Oiga, y yo le voy a decir cómo se llama eso. Se llama atadura familiar. ¿Sabe usted por qué hay hogares donde el dinero nunca alcanza, aunque la gente trabaje sin descanso? Porque hay jóvenes que empezaron con sueños y terminaron perdidos, sin rumbo, sin fe, sin futuro. Porque hay madres que lloran de noche preguntándole a Dios qué hicieron mal, cuando en realidad no hicieron nada malo. No es casualidad, no es la vida. Es una cadena invisible y esa cadena tiene nombre, tiene historia y escúcheme bien, tiene solución. Lo que me ha helado la sangre en mis años de ministerio no son los casos de posesión, no. Lo que verdaderamente me hace temblar es ver a una familia entera, 3, 4 generaciones, caminando hacia el abismo con los ojos abiertos, sin saber que están atadas, que algo oscuro las sigue, que hay una puerta que alguien abrió hace mucho tiempo y nadie ha cerrado todavía. Hoy vamos a cerrar esa puerta, pero primero necesito que entienda algo fundamental. Usted no está solo en esto. Lo que está viviendo en su hogar, esa sensación de que algo no avanza, de que sus hijos se alejan, de que la economía se derrumba una y otra vez como si una mano invisible empujara todo lo que usted construye. Eso tiene explicación espiritual y tiene remedio. Quédese, porque en los próximos minutos voy a compartir con usted algo que cambió mi vida, que cambió la vida de personas muy cercanas a mí y que puede cambiar la suya hoy. Permítame comenzar con una pregunta que raramente nos hacemos. ¿Cuánto de lo que usted vive hoy fue decidido antes de que usted naciera? Suena filosófico, suena extraño, pero es una pregunta completamente bíblica, completamente teológica y absolutamente práctica. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, Dios mismo nos dice algo que muchos prefieren ignorar porque es incómodo. Dice, yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, hay personas que leen esto y se escandalizan. Dicen, ¿cómo puede Dios castigar a los hijos por los pecados de los padres? Eso no es justo. Y tienen razón en hacerse esa pregunta, porque Dios no castiga a los inocentes arbitrariamente. Lo que este versículo nos está describiendo no es un castigo caprichoso, nos está describiendo una ley espiritual, una realidad del mundo invisible que funciona con la misma precisión que la ley de la gravedad. Cuando alguien en una línea familiar, un abuelo, un bisabuelo, incluso más atrás, abre ciertas puertas espirituales, esas puertas no se cierran solas, permanecen abiertas. Y a través de ellas entran influencias que afectan a toda la descendencia. ¿Qué tipo de puertas? Le voy a mencionar las más comunes. Y le pido que escuche con honestidad, porque quizás reconocerá algo de su propia historia. La primera puerta, los pactos con el ocultismo, curanderos, brujos, espiritistas, santeros, personas que en algún momento de necesidad, muchas veces con buena intención, buscando sanar a un hijo enfermo o resolver una crisis económica, acudieron a fuerzas que no eran de Dios. Esas fuerzas cobraron un precio y ese precio lo siguen pagando las generaciones siguientes. No estoy hablando de superstición. Estoy hablando de algo que he documentado en cientos de casos. Familias donde la madre era curandera y décadas después los nietos tienen problemas inexplicables. Adicciones, fracasos económicos repetidos, rupturas matrimoniales una tras otra. La segunda puerta, las maldiciones pronunciadas. Las palabras tienen peso espiritual. Cuando alguien con autoridad, un padre, una madre, un abuelo, pronuncia palabras de maldición sobre sus hijos, esas palabras no desaparecen en el aire. Se instalan. Nunca llegarás a nada. Eres igual que tu padre, que no sirvió para nada. Esta familia siempre ha sido pobre
y siempre lo será. ¿Le suena conocido alguna de estas frases? ¿Las escuchó usted de niño? ¿Las escucharon sus padres? Eso es una atadura, no metafóricamente, espiritualmente. La tercera puerta es dinero mal habido. Hay familias que construyeron su patrimonio sobre injusticias, robos, estafas, tierras tomadas por la fuerza, negocios levantados sobre la explotación de otros. Y aunque quienes lo hicieron ya murieron, la contaminación espiritual de ese dinero sigue presente en la herencia que dejaron. La Biblia lo llama mamón. Y el mamón no es simplemente el dinero, es el espíritu detrás del dinero corrupto. Un espíritu que, una vez instalado en una línea familiar, convierte en polvo todo lo que tocan los descendientes. Sé que hay alguien viendo esto ahora mismo que está pensando, Padre, esto es exactamente lo que me pasa a mí, no se vaya. Lo que viene ahora es la parte que más necesita escuchar. Ahora bien, ¿por qué esto afecta específicamente la economía y el destino de los hijos? Porque la familia es el núcleo de todo proyecto humano. Es la primera iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, es el primer espacio donde se forma la identidad, la fe, la visión del futuro. Y es también el primer campo de batalla espiritual. Cuando el enemigo quiere destruir a una persona, el método más eficiente no es atacarla a ella directamente, es debilitar el suelo donde creció, es contaminar la raíz, porque si la raíz está envenenada, el árbol no puede dar fruto, por más que se riegue, por más que se cuide, por más esfuerzo que se haga. Y esto es exactamente lo que veo en las familias que llegan a mí buscando ayuda. Me hablan de hijos brillantes que se perdieron en las drogas, de matrimonios que se disuelven sin razón aparente, de negocios que fracasan una y otra vez, aunque el dueño es trabajador y honesto, de una sensación constante de que algo invisible bloquea el camino. ¿Es siempre una atadura familiar? No. Hay que discernir, hay que orar, hay que analizar con rigor. Pero cuando el patrón se repite generación tras generación, cuando el mismo tipo de fracaso aparece en el abuelo, en el padre y ahora en el hijo, eso ya no es coincidencia. Eso es una cadena, y las cadenas están hechas para romperse. Permítame contarle algo personal. Yo conocí una familia, no voy a dar nombres, pero la conozco muy bien, casi como si fuera mi propia sangre, donde 3 generaciones de hombres habían muerto solos, arruinados económicamente, después de haber comenzado con gran promesa. Y el abuelo, gran comerciante, quebró a los 50 años. El padre, hombre inteligente y trabajador, perdió todo a los 48. Y el hijo, cuando me buscó, tenía 43 años y comenzaba a ver el mismo patrón en su vida. Cuando empezamos a orar juntos, cuando comenzamos a investigar la historia espiritual de esa familia, encontramos algo que nadie había contado nunca. El bisabuelo había hecho un pacto, una promesa a una fuerza oscura a cambio de prosperidad. Prosperidad que duró una generación y después el cobro. 4 generaciones pagando una deuda que no habían contraído. Cuando ese hombre lloró frente a mí y dijo, Padre, ¿esto tiene solución? Le respondí con la verdad más hermosa que conozco. Sí, siempre hay solución. Porque hay uno que rompió todas las cadenas. En la próxima parte vamos a entender cómo se manifiestan estas ataduras en la vida cotidiana y por qué muchas personas las confunden con simple mala suerte. Quédese conmigo. En la parte anterior le hablé de las puertas, de cómo ciertas decisiones tomadas hace décadas, decisiones que usted nunca tomó, pecados que usted nunca cometió, pueden estar determinando lo que ocurre en su hogar hoy mismo. Pero hay algo que no le dije todavía. Hay señales. Señales concretas, reconocibles, que aparecen en las familias que están bajo una atadura, y cuando las escuche, es posible que algo dentro de usted diga, eso es exactamente lo que me está pasando. Prepárese, porque esto va a hacer temblar algo en su interior. En medicina existe un concepto que me parece muy útil para explicar lo que vamos a tratar hoy. Se llama sintomatología, es decir, el conjunto de síntomas que permiten identificar una enfermedad específica. El médico no necesita ver el virus directamente, le basta con reconocer los síntomas para saber qué está ocurriendo en el cuerpo. En el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo.
No necesitamos una aparición dramática. No necesitamos escuchar voces ni ver fenómenos extraordinarios para saber que una familia está bajo una atadura generacional. Basta con observar los patrones. Basta con leer los síntomas con ojos espirituales. Y yo, después de muchos años de ministerio, de acompañar a cientos de familias, he identificado los síntomas más comunes, los más reveladores, los que aparecen una y otra vez sin importar el país, sin importar el nivel económico, sin importar la edad de quienes los padecen. Permítame compartirlos con usted. El primer síntoma, la pobreza psíquica. No me refiero simplemente a ser pobre, me refiero a un patrón donde el dinero nunca se acumula, donde cada vez que la familia comienza a estabilizarse económicamente, algo ocurre. Una enfermedad inesperada, un negocio que fracasa, un robo, una crisis que cae del cielo sin razón aparente. Y lo más revelador de este síntoma no es la crisis en sí misma, es la frecuencia. Es que ocurre en el padre y ocurrió en el abuelo y está comenzando a ocurrir en los hijos. Conozco familias que han recibido herencias y las han perdido en meses. Familias donde llega el dinero de un lado y se escapa por otro que nadie puede explicar. Familias donde los hombres trabajan como bestias de carga y al final del mes no queda nada. Eso no es administración deficiente. Eso es un bloqueo espiritual. El segundo síntoma, los hijos que se pierden. Este es el que más me rompe el corazón, porque lo he visto demasiadas veces. Madres que criaron a sus hijos en la fe, que los llevaron a misa, que oraron por ellos cada noche, y aún así esos hijos se alejaron. Se perdieron en las adicciones, en las malas compañías, en filosofías vacías, en relaciones destructivas. Y la madre se pregunta qué hizo mal y la respuesta honesta es nada. No hizo nada mal. Pero hay algo que opera por encima de la buena voluntad de los padres cuando existe una atadura activa en la familia. El enemigo conoce el árbol genealógico, conoce las puertas que fueron abiertas y sabe exactamente dónde atacar para que los frutos caigan antes de madurar. El tercer síntoma, la ruptura matrimonial repetida. Divorcios en una generación, separaciones en la siguiente, infidelidades que se repiten como un guión escrito de antemano. He conocido familias donde ningún matrimonio ha durado más de 10 años en 3 generaciones consecutivas. Y no son personas malas. Son personas que se aman, que se casan con esperanza, pero que parecen incapaces de sostener la unión. Hay una fuerza que trabaja contra el vínculo, contra la alianza, porque la familia unida es poderosa espiritualmente y el enemigo lo sabe. El cuarto síntoma, la enfermedad misteriosa y recurrente. Enfermedades que los médicos no logran explicar del todo, dolencias que pasan de padres a hijos sin razón genética aparente, personas que sienten un agotamiento profundo, una pesadez en el alma, que no tienen nombre clínico, pero que todos en la UCA familia reconocen. No estoy diciendo que toda enfermedad es espiritual, eso sería irresponsable y falso, pero cuando la enfermedad sigue un patrón familiar, cuando aparecen las mismas etapas de la vida, en los mismos órganos, generación tras generación, vale la pena hacer también una revisión espiritual. ¿Cuántos de estos síntomas reconocen su familia? 1, 2, 3. Si está contando más de 2, lo que le voy a decir en los próximos minutos puede ser el punto de inflexión de su historia familiar. No se mueva. Ahora quiero contarle algo que nunca he contado públicamente con este nivel de detalle. Tuve un amigo muy cercano, un hombre de fe, ordenado, trabajador, buen padre. Lo conocí hace muchos años y durante mucho tiempo lo admiré profundamente. Parecía tenerlo todo. Una familia hermosa, una fe genuina, talento para los negocios. Pero había algo que él mismo no entendía. Cada vez que su empresa comenzaba a despegar, algo la derrumbaba. 3 veces construyó, 3 veces perdió todo. Y no por irresponsabilidad, no por vicios. Simplemente se derrumbaba. Un día, sentado juntos, me dijo algo que me heló la sangre. Ángel, a veces siento que estoy cargando algo que no es mío.
algo pesado, que no puedo ver pero que me aplasta. ¿Crees que eso es posible? Le respondí que sí, que era completamente posible. Y le pregunté por su historia familiar. Lo que descubrimos juntos, en oración y en conversación, fue que su abuelo paterno había sido un hombre profundamente involucrado en prácticas esotéricas. Un hombre que buscó poder a través de caminos oscuros y que en su lecho de muerte, según contaba la familia en susurros, había pronunciado palabras muy extrañas, palabras que nadie quiso recordar, palabras que todos prefirieron olvidar. Pero las palabras pronunciadas en el espíritu no se olvidan solas. Mi amigo lloró ese día, no de desesperación, lloró de comprensión, porque por primera vez en su vida algo encajaba. Por primera vez el peso que había cargado durante décadas tenía nombre. Y cuando algo tiene nombre, se puede enfrentar. Oramos juntos. Fue un proceso, no ocurrió en un instante, pero les puedo decir que 3 años después de ese día, mi amigo tiene el negocio más sólido de su vida. Y lo más hermoso, sus hijos están caminando en la fe. El patrón se rompió. Eso es lo que quiero para usted. Pero antes de llegar a la oración de liberación, necesito que entienda algo más. Algo que muchas personas hacen mal cuando intentan romper estas ataduras. Algo que, si no se corrige, puede hacer que la oración no tenga el efecto esperado. Y eso es exactamente lo que vamos a tratar en la siguiente parte. Porque hay una condición espiritual sin la cual ninguna oración de liberación funciona completamente. Y esa condición casi nadie la menciona. No se vaya. Lo más importante está por venir. En las partes anteriores identificamos las puertas que abren las ataduras familiares, reconocimos los síntomas que aparecen cuando una cadena generacional está activa y vimos a través de historias reales que esto no es teoría, es la vida de personas concretas, quizás la vida de usted mismo. Pero ahora llegamos al momento más delicado de toda esta enseñanza, porque hay algo que nadie le dice. Una condición que debe existir antes de que cualquier oración de liberación tenga verdadero poder. Y si usted no la conoce, puede orar años enteros sin ver resultados. Escúcheme con mucha atención. Permítame hacerle una pregunta directa. ¿Ha orado usted antes por estas situaciones? ¿Ha pedido a Dios que cambie su economía, que proteja a sus hijos, que restaure su familia? Casi con certeza, la respuesta es sí. Entonces, permítame hacerle una segunda pregunta, igualmente directa. ¿Por qué no ha cambiado nada? No lo digo para herirle, lo digo porque esa pregunta es la más importante que puede hacerse en este momento. Y la respuesta honesta no es que Dios no escucha, no es que la oración no funciona. La respuesta es que posiblemente falta algo. Un elemento que convierte una oración común en una oración con autoridad espiritual real. Ese elemento se llama el perdón generacional. Sé lo que algunos están pensando ahora mismo. Padre, yo ya perdoné. Ya lo hice. Eso no es el problema. Y yo le digo con todo el respeto que le tengo, espere. Porque el perdón del que le voy a hablar no es el perdón emocional que todos conocemos. No es simplemente dejar de sentir ira hacia alguien que nos hizo daño. Es algo mucho más profundo, mucho más específico y mucho más liberador. En la teología de la liberación espiritual, no me refiero a la teología política, sino a la teología del ministerio de sanación. Existe un concepto que se llama la ruptura del consentimiento generacional. ¿Qué significa esto? Significa que para que una atadura familiar sea completamente cortada, es necesario que alguien en esa línea familiar tome una decisión consciente y deliberada. Una decisión que diga, en esencia, lo que mis antepasados hicieron, yo lo reconozco. Lo que abrieron, yo lo cierro. Lo que prometieron a fuerzas oscuras, yo lo anulo en el nombre de Dios. Pero hay un paso previo a esa declaración. Un paso que es absolutamente indispensable. Hay que perdonar a los antepasados, pero esto es lo que más cuesta. Y es lo que más se omite. Perdonar al abuelo que hizo un pacto oscuro,
Perdonar a la madre que pronunció palabras de maldición sobre sus hijos. Perdonar al padre que trajo dinero sucio al hogar y contaminó la herencia familiar. Sí, exactamente eso. No porque lo que hicieron esté bien, no porque sus consecuencias no sean reales y dolorosas, sino porque mientras exista resentimiento hacia esas personas, existe también una conexión espiritual activa con lo que ellas hicieron. Y esa conexión es precisamente el canal por donde la atadura sigue operando. El resentimiento es una cadena disfrazada de justicia. No parece justo cargarlo. Parece correcto estar enojado con quien arruinó nuestra línea familiar. Pero en el mundo espiritual ese enojo nos ata exactamente a lo mismo que queremos liberarnos. Sé que esto es difícil de escuchar. Sé que hay heridas muy profundas en algunas familias. Pero quédese conmigo, porque lo que viene ahora es el camino real hacia la libertad. No el camino fácil, el camino verdadero. Permítame contarle algo de mi propia experiencia, ¿no? Yo no llegué al Ministerio de Liberación por curiosidad académica. Llegué porque lo viví, porque hubo un momento en mi propia vida espiritual, siendo ya sacerdote, en que tuve que enfrentarme a algo en mi propia historia familiar que no quería ver. No voy a entrar en detalles que no me corresponde revelar públicamente, pero sí puedo decirle esto. Había en mi familia una historia de dolor, una historia de decisiones tomadas bajo presión, bajo miedo, bajo desesperación, decisiones que dejaron marcas. Y yo, durante años, cargué sin saberlo el peso de esas marcas. Una cierta pesadez en la oración, una sensación de que algo no terminaba de fluir, como si hubiera un vidrio invisible entre yo y la plenitud de la gracia de Dios. Fue un director espiritual muy sabio quien me hizo ver lo que yo no podía ver solo. Me dijo: Ángel, ¿has perdonado completamente a quienes vinieron antes que tú? Y yo, honestamente, tuve que quedarme en silencio, porque creía que sí. Pero cuando empecé a orar con esa intención específica, con ese enfoque deliberado, descubrí que había rincones en mi corazón donde todavía vivía algo que no era paz. Algo que parecía incomprensión o quizás tristeza, pero que en el fondo era una forma silenciosa de resentimiento. Ese día oré de una manera que nunca había orado antes. No con fórmulas, no con rituales, con el corazón completamente abierto, nombrando a cada persona de mi historia familiar, reconociendo su humanidad, su fragilidad, sus errores, y eligiendo deliberadamente soltarlos. No fue dramático, no hubo luces ni voces, pero algo se movió, algo que llevaba años quieto, comenzó a fluir. Y desde ese día entendí por qué el perdón generacional es la llave maestra de la liberación familiar. Ahora bien, el perdón es la condición, pero no es la oración completa. Después del perdón viene la declaración de ruptura. El momento en que usted, como miembro vivo de esa línea familiar, ejerce la autoridad espiritual que Dios le ha dado para decir: hasta aquí, en esta generación, esto termina. Esa declaración tiene estructura, tiene partes específicas, y cuando se hace correctamente, con fe real y corazón preparado, tiene un poder que va mucho más allá de las palabras. En la siguiente parte, la parte final, vamos a hacer esa oración juntos, pero no como un ejercicio religioso vacío. La vamos a hacer con comprensión, con intención, con la certeza de que Dios está escuchando y de que el cielo se mueve cuando sus hijos oran con autoridad. Prepárese, porque el velo está a punto de romperse. Y lo que está al otro lado de esa ruptura es la libertad que su familia lleva generaciones esperando. Hemos llegado al momento más importante de todo lo que hemos compartido hoy. En las 3 partes anteriores entendimos qué son las ataduras familiares. Reconocimos sus síntomas. Comprendimos por qué la economía se bloquea y por qué los hijos se pierden. Y descubrimos la condición indispensable para que cualquier oración de liberación tenga verdadero poder. Ahora viene lo que usted vino a buscar, pues la oración. Pero antes de comenzar, necesito pedirle algo. Algo pequeño, pero absolutamente esencial. Necesito que cierre los ojos por un momento y piense en su familia, en sus hijos, en lo que usted desea para ellos.
¿Los tiene en mente? Pues bien, no los suelte, porque vamos a orar por ellos ahora mismo. Antes de comenzar la oración, quiero que entienda algo fundamental sobre lo que estamos a punto de hacer. Esto no es magia, no es un ritual, no es una fórmula que funciona automáticamente por el solo hecho de repetir palabras. Lo que vamos a hacer es un acto de fe consciente y deliberado. Es usted, como miembro vivo de su línea familiar, ejerciendo la autoridad espiritual que Dios le ha dado. Es usted eligiendo con plena libertad y plena conciencia romper lo que fue atado injustamente, cerrar lo que fue abierto sin su consentimiento y declarar un nuevo rumbo para su familia. La Biblia nos dice en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28, determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esa es la promesa. Su declaración tiene peso. Su oración tiene autoridad. No porque usted sea perfecto, sino porque Dios escucha a sus hijos cuando claman con corazón sincero. Hay 3 partes en esta oración. La primera es el reconocimiento. Nombrar lo que existe sin miedo y sin vergüenza. La segunda es el perdón deliberado. Soltar a quienes abrieron las puertas, no porque lo merezcan, sino porque su libertad espiritual depende de ello. La tercera es la declaración de ruptura, el momento en que usted ejerce su autoridad y proclama el fin de la cadena. Hagámoslo juntos, pues oración de liberación de ataduras familiares. Padre Celestial, me presento ante ti hoy con el corazón abierto y con la humildad de quien reconoce que necesita tu ayuda. Vengo en nombre de mi familia, en nombre de mis hijos, en nombre de todos los que llevan mi misma sangre y que quizás no saben orar hoy, pero por quienes yo elijo orar. Señor, reconozco que en mi línea familiar han existido heridas profundas, decisiones tomadas en la oscuridad, puertas abiertas por ignorancia, por miedo, por desesperación, pactos que nunca debieron hacerse, palabras que nunca debieron pronunciarse, caminos que nunca debieron transitarse. No vengo a juzgar a quienes vinieron antes que yo. Vengo a reconocer la realidad con honestidad, porque tú, Señor, conoces toda la verdad de nuestra historia. Hoy elijo perdonar. Perdono a mis padres, perdono a mis abuelos, perdono a todos mis antepasados, conocidos y desconocidos, por cada decisión que abrió una puerta al mal en nuestra línea familiar. Los perdono no porque lo que hicieron esté bien, sino porque elijo no cargar más el peso de su historia, porque elijo la libertad sobre el resentimiento, porque elijo el futuro sobre el pasado. Los suelto, Señor, los pongo en tus manos, y al soltarlos, me suelto a mí mismo. Y ahora, Padre, desde ese lugar de perdón, hago esta declaración. Toda atadura que haya operado en mi línea familiar contra la prosperidad, contra la unidad, contra el destino de mis hijos, la declaro rota hoy, en este momento, en este día. Todo bloqueo económico que no venga de ti, lo declaro disuelto. Toda influencia oscura que haya seguido a mi familia, generación tras generación, le digo hoy, hasta aquí. Tu tiempo ha terminado. Esta familia pertenece a Dios. Declaro que mis hijos son libres, que su destino no está escrito por los errores del pasado, sino por la misericordia de Dios sobre su futuro. Que el rumbo de esta familia cambia hoy, que la pobreza cíclica termine en mí, que la ruptura termine en mí, que la pérdida termine en mí. Yo soy el eslabón donde la cadena se rompe. Señor, bendice a mis hijos, cúbrelos con tu mano, guarda sus pasos, ilumina su camino cuando ellos no puedan ver. Cuando se alejen, tráelos de regreso. Cuando caigan, levántalos. Cuando duden, háblales al corazón. Restaura la economía de mi hogar, no para la comodidad solamente, sino para que tengamos con qué servir, con qué dar, con qué construir algo que valga la pena dejar a quienes vienen después. Que lo que comience a fluir en esta familia no sea detenido por ninguna fuerza del mundo visible ni del invisible. Gracias, Padre. Gracias porque antes de que yo terminara de orar, tú ya habías comenzado a actuar.
Amén. Porque dosi ese sole mentajo. Eso fue real. Lo que acaba de ocurrir en el mundo espiritual mientras orábamos juntos, no lo vamos a medir con emociones. No siempre se siente algo inmediatamente. La fe no opera por sensaciones. Pero le digo con la convicción de quien ha visto esto funcionar cientos de veces, algo se movió hoy. Algo fue declarado. Y el cielo toma nota de las declaraciones hechas con fe sincera. Ahora viene su parte. La oración no es el final del camino, es el comienzo. A partir de hoy, usted tiene la responsabilidad de caminar de manera diferente, de hablar diferente sobre su familia, de dejar de repetir las frases que sus antepasados repitieron, de negarse a transmitir a sus hijos la visión de derrota que quizás usted mismo heredó. Usted es el punto de inflexión. Usted es la bisagra entre el pasado que fue y el futuro que puede ser. No lo olvide. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios no esperó a que usted fuera perfecto para escucharle. Le escuchó hoy, exactamente como está, exactamente desde donde está. Eso es gracia. Antes de despedirme, necesito decirle algo desde el corazón. Usted no llegó a este video por casualidad. No existe la casualidad en el mundo espiritual. Usted llegó aquí porque algo en su alma estaba buscando exactamente esto. Una respuesta, una salida, una voz que le dijera que lo que está viviendo tiene solución. Y la tiene. Por eso le pido que no guarde esto solo para usted. Si este video tocó algo en su corazón, compártelo. Hay alguien en su familia, entre sus amigos, en su comunidad, que está cargando exactamente las mismas cadenas que hemos oído descrito hoy. Y quizás no tiene a nadie que le explique lo que usted aprendió aquí. Sea usted esa persona para ellos. Comparte este video. Puede ser que ese simple gesto cambie una vida entera o una familia entera. Y si usted quiere seguir creciendo en esta enseñanza, si quiere que oremos juntos con más profundidad, si quiere recibir cada semana contenido que le ayude a caminar con más fuerza espiritual, suscríbase a este canal. El botón está justo debajo de este video. Tómalo ahora y toque también la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos algo nuevo, usted sea el primero en saberlo. Porque lo que viene próximamente va a ser todavía más profundo que lo que vimos hoy. Guayfanamente, quiero pedirle algo muy especial. En los comentarios de este video, debajo, en este mismo momento, escriba el nombre de su familia. Escriba el nombre de ese hijo que se perdió. Escriba esa situación económica que no tiene salida. Escriba lo que lleva cargando en silencio. Porque yo leo cada comentario. Y cada nombre que usted escriba ahí, yo lo voy a llevar en oración, personalmente. Porque eso es lo que hacemos aquí. No somos solo un canal. Somos una comunidad que se sostiene mutuamente en la fe. Usted no está solo, nunca más. Que Dios guarde a su familia, que bendiga a sus hijos, que restaure todo lo que fue arrebatado y que la cadena que se rompió hoy en oración nunca más vuelva a formarse. Hasta la próxima. Con todo el afecto de su servidor, Padre Ango.